Sí, vamos entonces a cerrar con la ayuda del Señor esta materia. Clase número 16. Vamos a hablar de día de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es una lucha, esto es una batalla, este es dijeron un amigo, un viejo amigo que tengo por allá, este es un pugilato que por muchos años se ha tenido y la tradición nos dice que Jesús murió el viernes. Sí, la tradición nos dice que Jesús murió el viernes, pero resucitó el domingo, el primer día de la semana. Vamos a ver, yo subí por ahí un material que yo creo que ya la mayoría lo vio, donde explico un poco más esto. Creo que aquí voy a corregir, me parece que voy a discutir con la guía, porque no tengo problema con eso, porque ya estoy claro, bastante claro en este aspecto. Vamos a ver por fin qué día fue que Jesús murió, para ver qué día fue que resucitó y algunas otras cositas más por ahí. Vamos cerrando. Ahora, casi la mayoría de las personas que profesan el cristianismo en diferentes religiones, incluyendo el protestantismo, como nos dicen a nosotros, aunque eso tiene otro sentido, creen que Jesús fue crucificado y sepultado en la tarde del Viernes Santo y que resucitó en la alborada del domingo. Pero cuando comparamos esto con lo que Jesús mismo afirmó con respecto al lapso que iba a estar en el sepulcro, en el Seol o en el Hades, no encontramos con una enorme contradicción. Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Así estaré o así estará el Hijo del Hombre, es decir, él, en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. El registro bíblico, Marcos 12:40. Ahora, no me vayan a caer en los cuentos apasionados históricos de que en Israel y que para el Medio Oriente el día no tiene 24 horas, porque a nivel mundial, señoras y señores, la noche tiene 12 horas y el día 12 horas. Quiere decir que estamos hablando de 3 días y 3 noches, de 24 horas, estamos hablando de 72 horas, 3 días. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un análisis profundo, lógico, real, y no estarnos cayendo a cuentos chinos. Ahora, Jesús pronunció estas palabras porque Jesús pronunció esta palabra porque los escribas y fariseos estaban exigiendo una señal milagrosa como prueba de que él era realmente el tan esperado Mesías. La verdad del caso es que Jesús estuvo 3 días en el Seol, en el sol radiante, perdón, y 3 noches en ausencia del sol. Por esta causa, Jesús no fue sepultado un día viernes y no resucitó un domingo o al amanecer tampoco. Ninguna de las dos. Para comprender la información que nos presenta el texto sagrado, debemos hacer un análisis del calendario gregoriano y el calendario hebreo o judío, que tiene sus diferencias. El calendario gregoriano es el modelo de calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor, el Papa Gregorio, aunque no todo el mundo seguía por esto Gregorio III. A partir del año 1582, sustituyó gradualmente en distintos países el calendario juliano. Este calendario, el gregoriano, tiene sus componentes en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, en presión
se compone de 12 meses, 52 semanas, 365 días, 24 horas por día, de 1400 minutos y 86.400 segundos. Si lo quería más especificado, ya no hay más. El día en este calendario empieza a las 12, un segundo AM, y termina a las 12 PM. En sus segundos y minutos cumplidos, el calendario judío es totalmente diferente. Vamos a hacer un análisis para poder entender la información exacta del día que Jesús fue sepultado y el día que resucitó. Calendario hebreo o judío. El calendario hebreo o judío es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, año, como en el de la Luna alrededor de la Tierra, mes. De acuerdo con las cuatro ciclos o estados principales que cumplen la Luna, ciclo que se cumplen en 29 días y medio. Muy bien. El día en el calendario hebreo comienza con el ocaso, es decir, ¿alguien tiene la hora por ahí? Por favor, denme la hora. ¿Siete y qué? De verdad, en serio, estoy pidiendo la hora. Bueno, hace 1 hora y 17 minutos que comenzó el día para el calendario hebreo. Pero para nosotros falta todavía 5 horas y pico. Pero el día para los hebreos termina a las 6 de la tarde y comienza a las 6 de la tarde. Vaya grabándose esto, de paso es bíblico. Y culmina en el siguiente caso, es decir, mañana es miércoles. Pero para los judíos ya hoy es miércoles. Comenzó a las 6 de la tarde. Pero para nosotros comienza a las 12 de la noche. Para nosotros todavía es martes. Ahí es donde tenemos parte del enredo. Es decir, un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta del sol. En esto se diferencia el día, según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche. La cronología tradicional no tiene sentido. Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol, cuando estaba por comenzar un día santo o un día solemne, llamado el día de reposo. Según Juan 19, 30 y 31, Juan dice que ese era un día de reposo solemne. El detalle que nosotros tenemos muy metido aquí en la cabeza es la palabra sábado. Ahora, la palabra sábado, señoras y señores, no existe para los hebreos. Existe para nosotros aquí en Occidente, pero para allá no. Existe el primer día de la semana, el segundo día de la semana y así sucesivamente hasta el día séptimo de la semana, que es el sábado. Ellos no hablan de sábado, hablan de séptimo día de descanso. Ese es el otro detalle que tenemos que irnos descuadrando y tenemos que irnos descolonizando para poder entender aquella cultura y lo que pasó en aquella cultura que no está enmarcado en nuestra cultura, pero de que pasó, pasó. Ahora, no es que de ahora en adelante, usted y yo, como somos cristianos, porque no somos hebreos, entonces no vamos a decir más lunes, no vamos a decir más martes, no vamos a decir más miércoles, porque eso es pagano, porque eso es esto y lo otro. No, yo no estoy aquí judaizando a nadie. Usted sigue hablando martes, miércoles, porque es que eso es lo que usted conoce y lo que usted sabe. Si Dios hubiese querido que usted sea hebreo, judío, o hace que este territorio haya sido judío hebreo, o hace que usted nazca allá, cualquiera de las dos. Pero si lo hizo nacer aquí es donde usted está. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, cuando
Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan 19, 30 y 31. De acuerdo con la cronología tradicional, apoyándose en el término día de reposo que deduce que era un sábado, solo Jesús estuvo en la tumba un día y medio, porque según el calendario hebreo, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado hay una noche y un día. De la puesta del sol del sábado a la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche, lo que da un total de 2 noches y un día. En general, día y medio. Entonces, ¿de dónde sacamos otra noche y 2 días más para complementar los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que estaría en el sepulcro? Es decir, o nos mintieron los que hicieron la traducción, o Jesús no mintió cuando dijo que eran 3 días y 3 noches. Alguien nos mintió o alguien te ha equivocado. Entonces, ¿qué hacer esto que yo he hecho? Esto es hacer crítica sobre lo que está escrito. Y hacer crítica no es pecado ni es rebeldía, es estudiar, es analizar, es sacudirnos y ver que en algún lado está el descuadre. Entonces vamos a buscar el cuadre. Hay que buscar aquí, como el que sabe contaduría. Cobró tanto, tiene tanto, pero le faltan tanto. Acuérdese dónde se comió lo otro. O quién se lo bailó del camino. Ajá, sin duda alguna. Esto es un problema serio. La mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarse argumentando que cualquier porción de un día o de una noche cuenta como un día o una noche completo. Es decir, los minutos finales del viernes equivalen a un primer día. Falso. Todo el día sábado equivale al segundo. Falso también. Y los primeros minutos del domingo equivalen al tercer día. Falso de toda falsedad. Si tal expresión fuese válida, tendríamos 3 días y solo 2 noches. Esta aplicación no es lo que presenta el texto sagrado. Juan dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el primer día de la semana para nosotros? Para nosotros. Ajá. ¿Y cuál es el primer día de semana para ellos allá? Esa es la detalle, dijo el italiano. Ahí tenemos que desencajar para encajar, ¿o yo? Ahora, el primer día de la semana, oscuro, fueron al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Si nos detenemos en la lectura y hacemos un análisis con detalle, Juan dice que aún estaba oscuro cuando María fue a la tumba el domingo y la encontró vacía, es decir, antes del amanecer Jesús ya había resucitado. Eso quiere decir que no estuvo en el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del domingo. Jesús resucitó el sábado. ¿Qué día dije yo que resucitó Jesús? Se lo voy a comprobar. Si usted no lo quiere, asunto. Después, o le voy a decir algo. Aunque la guía dice después de las 6 de la tarde, si Jesús duró en el sepulcro, si duró muerto 72 horas, ¿a qué hora muere Jesús? Legalito, ¿a qué hora muere Jesús? Cuando a él lo van a bajar cuando ordenan partirle los huesos, las piernas, a los otros que estaban ahí, que estaban vivos todavía, ¿qué hora aproximadamente era? Tenía que ser antes de las 6. Mucho antes de las 6.
Porque cuando Un aproximado 4 de la tarde. Pero cuando fueron a Jesús ya estaba muerto. hace rato. Entonces se estima que Jesús murió a las 3 de la tarde. Entonces, si Jesús muere a las 3 de la tarde, no puede resucitar después de las 6 del domingo. Resucitó el sábado, sí, a las 3 de la tarde. Lo que todavía no le he dicho el día que murió, por eso está fácil. Pero sigamos acá. Ya la vamos a sacar de eso. Ahora, en primer lugar, debemos darnos cuenta que Dios no comienza ni termina los días a la medianoche, como lo hacemos nosotros, según el calendario gregoriano, ya que este es un método del origen humano. En Génesis 1:5, si quiere ver la Biblia, se nos dice claramente que para Dios los días empiezan en la tarde y terminan a la siguiente tarde, que esto tiene mucha relación con el calendario judío. El texto sagrado dice: y fue la tarde la porción nocturna y la mañana la porción diurna, un día. Y Dios repite esta fórmula en todos los 6 días de la creación. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. ¿Ya fueron allí y lo comprobaron? Observarse de tarde a tarde, en otras palabras, de puesta del sol a puesta del sol. Este es un día para Dios. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestra alma, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Levítico 23:32. Por esta razón, José de Arimatea, y Nicodemo, seguidores de Jesús, se apresuraron a colocar su cuerpo en el sepulcro de José de Arimatea, junto antes de la puesta del sol. Juan 19:39 al 42, porque estaba, por comenzar un día ¿qué? Solemne, un día santo, un día solemne de reposo. Pero ¿cuál día de reposo? Hace referencia a Lucas como el cronista. Vamos a ver. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudadano de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba al reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, es decir, del asesinato de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo le envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, pero no era el viernes para el sábado. Lucas 23:50 y 56. Según el texto sagrado, habían 2 tipos de días de reposo, señoras y señores, estipulados por Dios, el cual los judíos debían de cumplir. Es decir, esa semana, ese día de esa semana, habían 2 días de descanso. El común normal del sábado, y había otro antes. ¿Cuándo sería ese otro antes? Saque cuenta. Si Jesús muere a las 3 de la tarde, para poder para que se den 3 días, cuente sábado, que por lógica comienza el sábado a las 6 de la tarde y termina el sábado que termina, o día de descanso que termina a las 6 de la tarde, pero que comienza para efecto de nosotros el día viernes a las 6, 24 horas. Entonces tenemos a Jesús en el sepulcro sábado, el día de descanso, viernes y jueves. Entonces su muerte fue miércoles. Y el jueves fue el día solemne de reposo.
¿Sabe usted que eso se lo puedo probar por la Biblia si usted no lo cree mucho? Pero ya eso está ya yo lo tengo en YouTube. Tengo, aunque le puedo dar los textos para que usted lo busque. Entonces, la muerte de Jesús se dio el miércoles para que esté el día jueves, que es el día de reposo, el viernes, oiga, que era también día de preparación de el segundo reposo, que es el día que María y las otras mujeres van a comprar las especies aromáticas para ir a ungir a Jesús. El día sábado no se podía salir, no se podía, era, Emma, el sábado era toque de queda. Después de las 6, terminaba el reposo a las 6 de la tarde del sábado. Entonces, resulta que los días que tenemos, entonces, es el jueves, viernes y el sábado. Pero si Jesús muere el miércoles a las 3 de la tarde, ya el sábado, a partir de las 3 de la tarde, su resurrección era un hecho. Ahora la pregunta es, ¿usted ha leído que montaron una guardia para chequear y revisar ¿cómo le digo? Donde estaba Jesús sepultado? ¿Qué día fue eso? ¿Qué día montaron la guardia? Inmediatamente al mismo día. Muy bueno, muy bueno. Vayan a Mateo, capítulo 27, verso 50. Cualquiera que tenga una Biblia por ahí, vaya revisándolo. Ok, dos tipos de días santos o días de reposo, que es lo que le acabo de decir. Según el texto sagrado, había dos tipos de días de reposo estipulados por Dios, el cual los judíos debían cumplir. Juan nos dice que en el versículo 31 del capítulo 19, que ese día era de reposo, denominado como el día de reposo del gran solemnidad, que no está haciendo referencia al sábado como el día de reposo semanal o normal. En la cultura judía de ese tiempo, las labores de cocinar, de limpiar el hogar, se hacían el día anterior al sábado o al día de descanso, para así no trabajar en el día de reposo. Es más, la comida la hacían todo ese día y el otro día lo que hacían era comer nada más, que Dios santificó ese día de descanso. Por eso, el día previo al sábado se conocía comúnmente como el día de preparación. Resulta evidente que el día en que Jesús fue crucificado y sepultado tuvo que ser la víspera de un día santo o solemne, pero la pregunta es, ¿qué día santo? La mayoría de las personas creen que Juan está haciendo simplemente el día de reposo semanal que se observaba desde la puerta del sol, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La mayoría supone que Jesús murió y fue sepultado un viernes y de allí se deriva la tradición, creencia que fue crucificado y murió el día Viernes Santo. Son muy pocos los que entienden que en la Biblia se había acercado, en la Biblia se habla acerca de dos tipos de días santos o días de reposo. Primero, el sábado, que es el séptimo día de cada semana. El segundo día de reposo está relacionado, oiga, con los 7 días santos anuales que se mencionan en Levítico 23 y en otros pasajes bíblicos, los cuales ese día pueden caer en cualquier día de la semana. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos en el mes primero. ¿Cuál es el mes primero de nosotros? Enero. Ajá, y el mes primero bíblico para Israel no es el mismo. No. ¿Cuál es?
Abril. Ajá. A los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua, es de Jehová la celebración de las Pascuas, y a los 15 días de este mes, abril, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Quiere decir que Jesús fue asesinado el día 14, víspera del día solemne que es el 15, el día en el que fueron sacrificados allá en Egipto los corderos. ¿Sí? Ok, entonces eso comienza con los 7 días de panes sin levadura. El primer día de siervo haré, ya va. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día de esos de siervos haréis 8 y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación según el trabajo ningún trabajo de siervo haréis. Día sábado de reposo, es decir, para efecto de nosotros, para los judíos no existe sábado, para ellos es descanso. Levítico 23, 4 y 8. El apóstol Juan explícitamente nos dice que el día santo que comenzó a la puesta del sol, inmediatamente después de la sepultura de Jesús, era uno de estos días santos anuales. Juan dejó escrito que aquel día de reposo era de gran solemnidad. Juan 19:31, expresión que se usa para diferenciar los 7 días santos anuales del día de reposo que ocurría cada sábado, denominado como el Sabbat. Los evangelios nos dicen que la noche previa a la condena y crucifixión de Jesús, él celebró la Pascua con sus discípulos. Mateo 26, 19 al 20, Marcos 14, 16 al 17, Lucas 22, 13 al 15. Esto significa que fue crucificado en el día mismo de la Pascua. En Levítico 23, donde se detalla la fiesta de Dios, leemos que el día después de la Pascua comienza un nuevo festival, que es la fiesta de los panes sin levadura. Versos 5 y 6 de Levítico, refiriéndose específicamente a esta fiesta, dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El verso 7 de este primer día se menciona, el verso 7 es el primer día de los días santos anuales de Dios. Es el día de gran solemnidad, el cual se refiere Juan. La Pascua comienza a la puesta del sol y concluye a la puesta del sol del día siguiente. Jesús comió la cena pascual con sus discípulos y fue arrestado esa misma noche. Horas más tarde, después del amanecer, fue interrogado por Anás y Caifás, luego fue llevado ante Pilato y posteriormente crucificado y luego sepultado apresuradamente, justo antes de la próxima puesta del sol, cuando terminaba la Pascua y comenzaba el día de gran solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En Levítico 23 se especifica el orden y la fecha de estos días, y los evangelios confirman el orden de los acontecimientos a medida que ocurrieron. Vamos volando, que vamos cerca. Crucificado. Mi hermano escribe acá un martes, pero de acuerdo a la cuenta que sacamos, es un miércoles, no es un martes. Aquí hay que hacer la corrección. Ajá. Oiga, saquemos la cuenta así. Sábado
de las 3 de la tarde a las 3 del viernes, 24 horas, un día. Viernes, 3 de la tarde al jueves a las 3 de la tarde, 2 días y 2 noches. Jueves, 3 de la tarde al miércoles, 3 días. Más claro no está. Existen varios programas de compilación que hacen calcular de cualquier año determinado, incluyendo la fecha de la Pascua y las demás fiestas bíblicas. Estos programas muestran que en el año 31 de nuestra era, según el calendario gregoriano, año en que murió Jesucristo, en el mes de Nisan, equivalente al mes de abril, la cena pascual se dio el martes, martes en la noche, por supuesto, la cena pascual para el día miércoles de ejecución. Y que a la puesta del sol estamos hablando ya del miércoles, según el calendario judío, marcó el comienzo del día miércoles ya, que se denomina día de gran solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En consecuencia, según lo que registra el texto sagrado, aunado a la información que nos da este sistema de computación, Jesús murió y fue sepultado. Aunque aquí lo dice un martes, estamos en lógica que es un miércoles. Antes de la puesta del sol, según, ahí sí estamos en acuerdo, en el calendario gregoriano y el calendario judío, y resucitó el sábado, por supuesto, a partir de las 3 de la tarde ya era la resurrección de Jesús. Ahora, en el calendario gregoriano, que vendría siendo un domingo. Sin embargo, para efectos legales, hermanos y hermanas, es el día sábado. Pero yo quiero que vamos a corroborar algo, porque ya este tema lo tenemos clarito. Yo quiero que vaya rápido uno a Mateo 27, capítulo Mateo 27, 50. ¿Quién lo tiene a la mano? Dele. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ajá, se murió Jesús. Vámonos de ahí en adelante, siga. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, De arriba de abajo. arriba abajo, Dele corrido, hermano. y la tierra tembló, Ujú. las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, muchos y muchos cuerpos de tantos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Siga leyendo. El centurión y los que estaban con él, el guardia, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Aquí estamos en el Calvario todavía. Siga. Temieron en gran manera. Dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿En qué versículo va? En el 54. Vale, dale al 57 en adelante. Ahí se estaba en el sepulcro todavía. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Aunque esta versión dice cuando llegó la noche, en otras versiones dice cuando llegó la tarde, porque no podía ser la noche, era la tarde, pero no nos enrollemos por eso. Siga. Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Sigue. Este fue a Pilato, el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Le entregaron el cuerpo a Pilato. ¿Qué pasó después? Y tomando José el cuerpo, lo envolvieron en una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo,
Ajá. que había labrado en la pena, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, Se fue. Es decir, se acabó lo del sepulcro. Sígame, léame el otro versículo. Y estaban aquí María Magdalena y la otra María, Ajá. sentadas delante del sepulcro. ¿Eso fue qué día? El día que lo asesinaron. Léame el otro versículo que viene para que vea lo que viene ahora. Al día siguiente, ¿Cómo? al día siguiente, Es decir, Jesús lo sepultan hoy, al día siguiente, ¿pero de qué? Siga. que es después de la preparación, se reunieron los... Ya va. Al día siguiente, que es después de la preparación. Ya va. ¿Cómo? Al día siguiente, que es después de la preparación. Como dijéramos, pasado mañana. Es decir, después que pasó mañana, ¿qué fue lo que pasó? se reunieron los principales sacerdotes, El Sanedrín y los fariseos, los líderes de la ciudad. Eso fue el viernes. ¿Y qué hicieron? Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún Es decir, cuando estaba vivo. Es decir, en esa reunión donde ellos están, ya Jesús estaba sepultado. Y no podía ser el jueves porque el jueves había toque de queda. Entiéndanme eso. Tampoco podía ser el sábado porque también había toque de queda. Entonces ese día fue el viernes. nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Ajá. ¿Y qué hicieron después de eso? Si se manda, pues, que se asegure el sepulcro. Ajá. ¿Por qué no lo aseguraron antes? ¿Por qué no lo? Es decir, ya vimos que José era de Matea sepulta a Jesús, las mujeres quedaron, todo el mundo se fue. Un día después de que Jesús está sepultado, ¿sí? Entonces, ¿qué mandan a asegurar? La tumba. Eso no podía ser el jueves, porque el jueves todo el mundo estaba de reposo, de descanso. Entonces, eso fue un día antes del otro día de descanso. Ajá, ¿siguen? Pues se asegure, mandaron a asegurar el sepulcro Ajá. hasta el tercer día. Ajá. No sea que tengan discípulos de noche Ajá. y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Que ellos habían cometido. Ahora, ¿cuándo resucitó Jesús? Hemos visto que hemos visto que Jesús fue crucificado y sepultado un día miércoles. Vamos a ir corrigiendo esto acá porque es importante ir haciendo correcciones. ¿Sí? Miércoles. Ajá. Antes de la puesta del sol, inició el día, con el calendario gregoriano, antes del comienzo de un día santo anual. Ese era un día santo anual, no era el común. Ese es el detalle que muchos no lo entienden mucho porque no es el mismo, no es el común. Este era anual, que de paso es el siguiente. Yo quiero que usted haga este análisis. Los que ya cumplieron año ahorita este año, ¿usted cumplió año este año qué día? No me diga que se le olvidó cuándo fue. ¿Qué día cumplió año? No le estoy preguntando la fecha, el día. No, pero ¿qué día fue eso? Fue jueves. Ajá. El año pasado usted cumplió el mismo jueves y el año de atrás que pasó cumplió el mismo. Y el año que viene va a cumplir el mismo jueves. Bueno, eso es lo que pasaba aquí mismo. La fecha es 15 de mayo, la suya, pero los días varían. Aquí pasaba lo mismo, es decir, el 14 de abril, fecha, día de reposo o descanso, pero variaba en los días, por lo mismo que usted ve que usted no cumple años todos los mismos días en la misma fecha del año. Entonces, en esta semana habían 2 días de reposo. Ahora, como lo explicamos anteriormente, Juan 20:21 se nos dice que el primer día de la semana, en el caso de Israel, es el domingo. María Magdalena fue al sepulcro
de mañana, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El sol todavía no había salido, por lo tanto, es obvio que Jesús no resucitó al despuntar el día en la mañana del domingo. Jesús resucitó después de la puesta del sol, perdón, el día sábado, corroborando aproximadamente las 3 de la tarde. Ahora, de ese día. Por esa razón, Jesús sigue siendo el Señor del día de reposo. ¿Ha leído usted que Jesús es el Señor del día de reposo? Sí. Entonces, el día de reposo, que no estoy, como le digo, diciéndole a nadie aquí que guarde el día de reposo, que tengan reposo, sí, es necesario tener reposo, descanso. Pero el día de reposo fue hecho por causa del hombre o el hombre por causa del día de reposo. ¿Ah? El día fue hecho para que el hombre descanse. Día de reposo quiere decir el día de descanso. ¿Cuál es el objetivo del día de reposo? Que no nos afanemos, señoras y señores. Que no vivamos afanaditos. Que agarremos un día para meterle descanso al cuerpo y que ese día podamos hacer cualquier labor suave, suave, ¿sí? Y que gran o la mayoría de ese día sea para adorar y glorificar a Dios, porque pudiéramos decir aquí en esta parte del mundo, de lunes a sábado muchos trabajan, pero trabajos rudos, duros. Como en esta parte del mundo, el día de descanso es el día domingo, y no es porque se le haya antojado a los romanos impartir el día domingo, porque yo tengo como mostrarle a usted en la Biblia que la iglesia de los primeros cristianos comenzó a reunirse Pablo por allá dice y le aconseja a una de las iglesias que el primer día de la semana, cuando se reúnan, aparten una ofrenda tal cual hayan sido prosperados, tal cual Dios les haya bendecido, para que cuando él viajara para allá, no estuvieran diciendo tenemos que recoger la ofrenda porque llegó Isidro Canelón, sino que fueran recogiendo y recogiendo, que para cuando llegara Isidro Canelón, le entregaban su ofrenda. ¿Usted no ha leído eso en la Biblia? Ok. Parece que los demás no lo han leído, porque no me dicen nada, están muy silenciosos ahí. Lo podemos buscar, cualquier cosa. Ahora, tenemos acá, óigame, que estamos claros acá. Vamos a entrarle aquí un poquitico a lo que es la verdad en relación a la victoria de Jesús sobre las muertes y los poderes de las tinieblas, para que vayamos cerrando, ya que el tiempo, compañeros, se nos fue. Vamos a ver esta acá, página 115. Hay quienes afirman en una forma descontextualizada y distorsionada que Jesús venció al diablo en la cruz. Eso lo hemos oído por muchos años. Vamos a ver si eso que nos dijeron es verdad. La verdad del caso es que Jesús sufrió una derrota causada por Dios mismo a favor de la razón, a favor de la raza humana. Él sufrió nuestra derrota. Dios lo hizo maldición, Gálatas 3:13, y lo hizo pecado, 2 Corintios 5:21. Y por causa del estado de pecado, cayeron sobre él las dos muertes, tanto la física como la espiritual. Isaías 53:9, Hechos 2:24, Hechos 3:15, Hechos 13:30, Filipenses 2:8 y Hebreos 2:9. Perdón, y Hebreos 2:14, Hebreos 5:7 y Apocalipsis 1:17 y 19. ¿Cómo puede un ser Cristo? ¿Cómo puede un ser Cristo, hecho maldición, hecho pecado, sufriendo las muertes, vencer al diablo, quien es el germen del pecado, el origen de la maldición y el autor de la muerte, de las muertes? Lo que sí venció Jesús en la cruz, oiga, es el pecado.
en el cumplimiento de la ley para posteriormente en su resurrección vencer la muerte y luego vencer a los poderes de las tinieblas, incluyendo a su mayor representante, esto es, al diablo. Pablo en la epístola a los Colosenses da una declaración donde afirma que Jesús venció, oiga, en la cruz a los principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje de los principados y potestades de la cual el apóstol hace referencia, no tiene nada que ver con diablo ni a los demonios. Si hacemos una exégesis tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podremos percatar que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley y los gnósticos y desviar a los colosenses de la doctrina. Analicemos el pasaje. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, oiga, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, oiga lo que viene ahora para poder entender: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas anuales o días de reposo. Colosenses 2, 13 y 16. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosas, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes en su mayoría se componían de gentiles que no tenían nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos que se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz, término que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto. Pablo afirma que por causa de Cristo haber clavado el acta de los decretos, la ley, en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en el madero o en la cruz. En el verso 16, Pablo dice: por tanto, es decir, lo que les voy a decir de ahorita en adelante, por lo que ya les dije, es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas anuales, luna nueva, observación mensual, o en días de reposo. El sábado, observación semanal. Mi pregunta es: ¿tiene que ver los demonios y tiene que ver el diablo y los demonios con tales costumbres? De ninguna manera. Los únicos que estaban pendientes del día de reposo, de las fiestas anuales y de todas las llamadas fiestas de Dios, ¿quiénes eran? El Sanedrín, los judíos, y el liderato, los ancianos y los líderes de cada sinagoga. No se puede descartar y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los representantes de la ley, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Pero eso no me da pie para decir que Jesús venció al diablo y a los demonios en la cruz. La verdad del caso es que para Jesús vencer al diablo y a los demonios, primero tenía que vencer, oiga, las muertes. Y esto es lo que afirma las Sagradas Escrituras. Analicemos el pasaje. La pregunta es: ¿en qué lugar, en qué sitio geográficamente
venció Jesús las muertes? Entonces la victoria de Cristo no se dio en la cruz, sino en él. ¿Sí? Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo es, que no lo tengo en duda, ¿dónde nació la iglesia geográficamente? Allá mismo. A que se manifestó y se hizo pública en Pentecostés, estoy de acuerdo, pero nació en el infierno. ¿Qué serio, no? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, oiga, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14. Pablo dice que lo que le dio efectividad al programa que Dios desarrolló en Jesús para salvación de la humanidad fue la resurrección. Todos los triunfos los obtuvo Jesús en su resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Primera a Corintios 15:14. En conclusión, estas características que se darán en nosotros le darán cumplimiento a lo dicho en Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Alguien puede decir algo? Repito el texto. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¡Wow! Diga. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, el día del arrebatamiento, seremos semejantes a Él. Porque para verlo tal como es Él, tenemos que ser transformados tal como fue Él transformado. ¿Sí? Para poderlo ver cara a cara, ojo a ojo, tenemos que pasar al nivel que ya Él fue pasado. Por esa razón, a mí no me causa ninguna, pudiéramos decir, aspaviento cuando escucho gente que dice que tuvieron una comunicación y que vieron a Jesús cara a cara, que hablaron de tú a tú, pero siguen siendo los mismos vagos, los mismos delincuentes, los mismos bandidos. Pregunto, ¿Pablo tuvo un encuentro con Cristo? Sí. ¿Siguió siendo el mismo bandido, el mismo delincuente? Entonces, ¿qué pasa con estos que supuestamente hablan con él cara a cara y siguen siendo los mismos bandidos, los mismos vagos? Tremendo, ¿no? Ahora le digo algo. El encuentro que tuvo el encuentro que tuvo Pablo con Cristo, ¿Pablo había nacido de nuevo? No. Voy a decir una verdad incomprensible y con esto cierro. Se considera que es imposible, escúchenme, se considera que es imposible que Jesús pueda aparecerse en un culto, en una campaña o en algún lugar de reunión a la iglesia. Por supuesto, después de haber ascendido al tercer cielo. ¿Por qué razón? Porque ya va. La iglesia funge, no finge, funge como la novia de Cristo. ¿Verdad que sí? Ok. Y Cristo es el novio. Un novio y una novia. Vamos a hablar de un hijo suyo. Los que son papás me van a entender facilito. Los que tienen hermanas, los que tienen hermanos también me van a entender rapidito. ¿Usted está de acuerdo que su hija y su novio o su hijo y su novia tengan intimidad antes del matrimonio? ¿Y por qué le tenemos que atribuir a Jesús tener intimidad con la iglesia antes del matrimonio? ¿Es que acaso Jesús no dejó a alguien aquí preparando a la novia, vistiendo a la novia, corrigiendo a la novia, disciplinando a la novia, perfeccionando a la novia para que se la entreguen las nubes del aire y de ese día en adelante entonces se da esa unidad? ¿Por qué tenemos que obligar lo que no se puede dar? Si tenemos a un Espíritu Santo eterno, infinito, omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿para qué necesitamos que Cristo venga? A resolvernos un problema o ayudarnos a resolver un problema. Es que el Espíritu Santo que nos dejó es un incapaz.
Son preguntas serias que tenemos que hacer. Serias. Entonces, ¿cómo se le llama a que un hijo suyo o una hija suya tenga intimidad con su novio o con su novia? ¿Cómo se le llama en el argot evangélico? Fornicación. Ahora pregunto, ¿Cristo es un fornicario? Esto es más serio todavía. Ahora, yo no entiendo, bíblicamente después de que Cristo ascendió, no hay más relación con la iglesia como tal. Para eso dejó a quién? Al Espíritu Santo. Pero hermano Pablo, el caso de Pablo, Hechos capítulo 9. Pregunto, ¿Pablo era iglesia? No, era un bandido, era un delincuente. Pero después de que se convirtió y lo metieron en la ciudad, ¿quién fue el que vino a tratar con él? Cuando iba a subir a Jerusalén y Dios no quería, ¿a través de quién trató? Del Espíritu Santo a través de varios hombres. Entonces, ¿por qué obligar una supuesta conversación con Cristo? Si aquí tenemos los 4 evangelios y todo lo que le inspiró a Pablo y lo que le inspiró a Pedro y a Judas. ¿Por qué? Porque somos flojos para leer. Porque queremos en mantequilla, tirarnos de rodillas en un rincón a orar y a decirle a Dios, a querer bajar a Dios a juro. ¿Qué fue lo que le dijo el padre Abraham al rico cuando estaba en tormento, que le estaba diciendo que enviara a Lázaro para que le predicara a sus 5 hermanos? A Moisés y a los profetas tienen. Entonces con Moisés y los profetas era suficiente para no ir a ese lugar de tormento. Si Dios levantaba a Lázaro, que lo podía hacer, y salía allá donde los 5 hermanos de este individuo, ¿qué cree usted que iba a hablar Lázaro? ¿Qué iba a predicar? ¿Qué iba a enseñar? A Moisés y a los profetas, porque eso es lo que había. Entonces, si los tenían, ¿para qué los piden? Dios guíame, Jesús háblame, y tenés la Biblia y no la lees. No la estudias. Tenés al Espíritu Santo que anda contigo todos los días y noches y no le paras pelota. Estamos mirando a los montes de dónde vendrán los socorros. Eso es una verdad circunstancial. Usted no tiene que mirar a los montes, usted tiene que mirar dentro de usted dónde está su socorro, que es el Espíritu Santo. ¿Alguien puede